¿Cómo es? Cada día tiene su afán. Y como no hay nada oculto bajo el sol, según Salomón, porque todo lo que fue, será, porque es. Entonces, en ese desideratum salomónico y crístico, nosotros para ser necesitamos encarnar a nuestro ser, porque actualmente lo que somos es un yo con una máquina humana, y dentro de ese acondicionamiento, él nos hace pensar que somos inmutables, que no cambiamos, pero Dios es un cambio profundo. Cada día es distinto, cada naturaleza es distinta. ¿Por qué? Por la progresión de la escala que se conoce como la espiral de la vida, dentro del tiempo que no es tiempo. ¿Esto es entendible? Sí. ¿Por qué? Porque si no, no existiera la renovación, si no, no existiera la primavera y el verano, si no, no existiera el nacimiento y la muerte. Entonces necesitamos considerar que nosotros sí somos mutables, que nosotros somos una posibilidad infinita, porque nosotros somos de la luz en el fondo. Nuestra conciencia es luminosa porque pertenece a la luz, a los misterios de la luz. Entendido esto así, entonces comenzaríamos el trabajo a comprender el estado en que nos encontramos aquí y ahora. Tendríamos la capacidad, ya comprendido que sí podemos transformarnos, de que somos imperfectos, necesitamos perfeccionarnos. Cuando partimos de allí, de ese estado de comprensión, entonces se abre una oportunidad extraordinaria de transformación, de cambio, de transmutación, y comienza en sí lo que se conoce como la revolución de la conciencia. Es decir, esa sabiduría que está escrita en el Pistisofía, cuando Sofía clama a Dios para que sea liberada. Entonces nosotros vemos allí también algo semejante y metafórico, como cuando todos los pueblos oprimidos claman por un liberador. Eso es metafóricamente. ¿Por qué? Porque el asunto nuestro es interior, es íntimo. Es decir, pertenece a la iniciación, pertenece a la ciencia del provismo, pertenece al drama cósmico. Entonces, a nosotros no nos va a salvar nadie. No. Nos salvamos a sí mismos en gracia de Dios, en la verdad de Dios y por intermediación de nuestro Cristo íntimo Salvador, o nuestro Yeshua interior, que es el amor. Porque el amor es lo que integra, y lo opuesto al amor, que es el desamor, que es la crueldad, que es el odio, desintegra. Hermanos, hermanas, vosotros sois en el fondo luz, que se encuentra en un tránsito de un cuerpo, dijéramos, humano, como persona, expresando la posibilidad infinita de encarnar a vuestra divinidad, que es el Padre, que es el ser. Eso es el propósito de vuestra vida. Reflexionad sobre eso. Es, dijéramos, la exhortación de este programa. Y esa exhortación se amplía para que sean íntegros en la vida, para que así en esa integridad, en ese amor, podamos desintegrar al yo, desintegrar la crueldad, desintegrar la ignorancia, desintegrar la mentira, desintegrar todo aquello que nos aleja de lo que es real. Entonces la integración es maravillosa. ¿Por qué? Porque se necesita una fuerza integradora y se necesita de un ser integrador que dirija el proceso de integración. Entonces aquí estamos hablando del hacedor y estamos hablando, es decir, del artista que amasa con su arcilla la parábola del Evangelio. Entonces ese hombre de arcilla debe ser perfeccionado por el hacedor, configurado en la perfección, para luego ser sometido al fuego, para que así, ya debidamente, dijéramos, probado por las llamas, por el fuego, entonces confirma la perfección y la belleza. Es decir, la cerámica que proviene de la arcilla, en diferencia de pureza,
Cuando es sometida, después de hecho una obra de arte, al fuego, ella brilla, ella resplandece, ella adquiere un matiz, un tono y un timbre único. Y entonces la obra queda realizada con el fuego. Entonces el fuego nos integra. Pero existen dos fuegos. El fuego del Espíritu Santo de Pentecostés, de Kundalini, y el fuego del kundartiguador, de la fornicación, del adulterio, de la psicodelia, es decir, de las psicopatías actuales y de la drogadicción. Esto es totalmente opuesto, hermanos, hermanas. Necesitamos integrarnos, porque actualmente nuestra psiquis, nuestro mundo interno, se encuentra en el caos, en la desintegración. Es decir, que los funcionalismos nuestros psicobiológicos no están coordinados desde el punto de vista mental. Físicamente sí, porque orgánicamente tenemos salud, pero desde el punto de vista mucho más allá de la materia, mucho más allá de los centros nerviosos, vemos entonces en el mundo interno que no hay una integridad, una coordinación unitaria de un centro inteligente directriz, no. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? El yo, el ego. Pero como él no es unidad, como él no es inteligente pura, es decir, no pertenece a la inteligencia creadora, entonces, porque él es la sombra, porque él es el error, porque es la ignorancia, porque es la consecuencia del degeneramiento, de un error, de un engaño, entonces él no puede tener un principio directriz. Y por carecer del ser, por no ser, entonces no tiene esa capacidad. Y por eso nosotros nos encontramos como nos encontramos. He cumplido en esta mañana realmente el propósito de compartir con ustedes la inquietud acerca de la integración. Debemos integrarnos para poder ser en el ser y para que, encarnado el ser, en la divinidad y en Dios, nos integremos nuevamente a la naturaleza de Él y podamos ser dichosos, podamos ser felices y podamos ser en paz. Ciertamente, ahora os exhortaré en el marco ya del término de la edición 243 de Superando Nuestros Límites a una reflexión importante. Cuando nosotros vivimos fuera de la integración, es decir, cuando nosotros somos partícipes de la desintegración, nuestra palabra expresa esa característica desintegradora. Entonces ofendemos, señalamos, criticamos, confundimos, herimos a las personas y nos alejamos del ser. Pero también podemos convertir el verbo, la palabra, en una fuente integradora. A través de la virtud que expresa bondad, comprensión, empatía, reconocimiento, exaltación, amor, paz, pacifismo. Entonces está en nosotros, en nuestro diario vivir en la existencia, que la hagamos vida conscientemente, de ser partícipe de la integración. Entonces, cuando nuestros pasos, cuando nuestras palabras, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras emociones, cuando nuestros sentimientos, cuando nuestras acciones en voluntad, dijéramos como propósito, cuando nuestra cognición, cuando nuestra espiritualidad, cuando nuestras aspiraciones superlativas sean en armonía con la luz, con la virtud, con la rectitud en Dios, entonces nosotros nos conectamos con la divinidad y somos partícipes de la integración que es inherente a la vida universal en su pureza, que viene como fuente para generar la vida en el mundo a través de la luz. Entonces, esa es la conexión que nosotros necesitamos. Pero ¿quién vive en el yo, en la discusión, en la ofensa, en la violencia, en la drogadicción,
en, dijéramos, ese camino ancho del placer, del crimen, de la corrupción, del engaño, etcétera, termina en el abismo. Entonces, aquí hay dos destinos: el abismo, que es el Avichi, que es el infierno, que es, dijéramos, el reino mineral sumergido, o su opuesto, que es el cielo y la milicia celeste, simbolizado por los cielos del hombre celeste de Pablo, y también está simbolizado por Israel en la escala de Jacob. Entonces, somos los llamados. Decidamos aquí ser o no ser. Hemos concluido la emisión o transmisión de la edición 243 de Superando Nuestros Límites. Gracias a Dios y a vosotros, la audiencia. Solamente, hermanos, somos testigos de la sabiduría gnóstica, crística, liberadora, de la cual damos testimonio a través de la enseñanza crística del Evangelio, y que exponemos y difundimos una interpretación posible para que dentro de nosotros Él palpita y podamos encarnar a nuestro Padre. Solamente eso es lo que somos, nada más. No hay otra pretensión sino hacer llegar a ustedes un conocimiento superlativo trascendental de orden superior que nos puede transformar, y eso es todo. Vamos a convertir rápidamente estas ondas hertzianas de cristal AM610 en oratorium. En el nombre del Cristo y por la caridad universal, de acuerdo a la ley divino Logos, tú que eres nuestro Salvador y Redentor, te suplico que doquiera donde se encuentre un enfermo que yace derribado en un lecho de dolor, derrame sobre él tu espíritu de sanación y de vida. Perdónalo, Señor, y perdónanos, para que sea salvo. También te ruego, Señor, como Redentor nuestro, que en los hogares donde reina el hambre, la miseria, la desolación y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. También te ruego, Logos divino, que en los hogares donde reine el grito, el golpe, el llanto, la desolación, el miedo, la ira, el odio, la separación, el divorcio, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de concordia, de amor, de paz, de consolación, de unidad, donde reine y resplandezca la felicidad infinita, el beso santo que es el ósculo y el abrazo mutuo de la Sagrada Familia. Te ruego, Señor, que despiertes en nosotros tu amor para amarnos, para así despertar en la luz y recibir vuestra iluminación, para que así podamos jugar con nuestros niños, para proporcionarles belleza, para que también podamos así amar a nuestros jóvenes, para orientarles, para fortalecerles, para que también así, Señor, podamos amar a nuestros ancianos, para rendirles tributo, para honrarlos, para sanarles, para acompañarles, y que también podamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y gracia, crear para ti el traje de bodas del alma para aquellos que pueden hacerlo en el tálamo nupcial de las delicias. También te pido, Señor, que en la gracia de tu amor lleves el consuelo a nuestro dolorido corazón por nuestros seres amados que se han ido. Y para ello, Señor, te pido libertad, prosperidad y dicha, protección. Nosotros los lloramos y Venezuela los llora. Por último, te pido, Señor, que realice el milagro de hacernos humanos y que, de ser posible, por bien de la humanidad doliente que es la gran huérfana, que desde tu amor y tu gracia penetre en el corazón y en el espíritu de nuestros príncipes el amor y la paz. Amén.